Então, por favor, Ramiro Espinosa. Okay. Ups. Buenas tardes. Bueno, pensaba presentarme primero, pero Marina me ha presentado bastante bien. De todos modos, un poco de mi background creo que es necesario. Vengo de Argentina y crecí en los años 70. En los años 70 este tipo de paisaje urbano o este tipo de presencia del lettering urbano era quizás bastante más profuso de lo que puede encontrarse hoy en día. Así que recuerdo a menudo prestar atención a este tipo de letras, sobre todo en el transporte urbano o en las tiendas desde una temprana edad. Es algo que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, no tiene nada de especial. Pero bueno, sin embargo, creo que como muchos latinoamericanos tengo una cierta sensibilidad para este tipo de trabajos con los cuales un poco todos hemos crecido. Ustedes saben, es una expresión del lettering argentino, pero fenómenos equivalentes o similares pueden encontrarse en toda Latinoamérica. Así que no fue extraño que cuando viajé a Holanda, y hago una pequeña pausa para contarles, mi padre vive en Holanda desde 1978. Perdón, voy a empezar a hablar un poco más despacio. Mi padre se exilió, fue un exiliado político y vive en Holanda desde 1978. Cuando yo empecé a viajar para visitarlo, mi padre es una persona bastante bohemia que ama cierto aspecto artístico y relajado de la ciudad de Ámsterdam y por sobre todo un barrio que se llama Jordaan, en donde es frecuente, o quizás era mucho más frecuente en el pasado, encontrarse con este tipo de trabajos de lettering. Así que, por supuesto, no tardó en llamarme la atención la calidad, la ejecución, el ritmo y por sobre todo el hecho de que estas letras eran enormemente originales. Me di cuenta que no se trataba de una tipografía. Yo, para entonces, ya era un diseñador gráfico con un relativo buen background en caligrafía o tipografía. Así que inmediatamente me di cuenta que este estilo era muy consistente, excelentemente ejecutado y jamás lo había visto. Podía ver la relación que existía con los calígrafos holandeses del siglo de oro, digamos el siglo XVII, parte del XVIII holandés, pero evidentemente no era ninguno de los estilos conocidos. Y el misterio se acrecentaba cuando trataba de obtener algún tipo de respuesta por parte de colegas holandeses, porque nadie sabía darme respuestas satisfactorias. Nunca había sido este tema o este estilo tratado en ninguna publicación holandesa, y las personas interesadas en el diseño de letras holandeses realmente sabían prácticamente nada al respecto. Con lo cual, bueno, todos estos elementos hicieron que mi interés se acrecentara aún más. Así que a medida que empecé a asimilarme un poco más a la sociedad holandesa y adquirir un poco más de confianza para hablar con rudos holandeses en los bares que no siempre eran del todo simpáticos, empecé a interrogarlos y a preguntarles. Tengo anécdotas bastante simpáticas y no tanto de las respuestas y la forma en la cual me trataban la gente que asistía a estos bares. Pero un día tuve cierta suerte y en una comunicación un poco dificultosa, alguien me dijo,
yo sé quién pinta estas letras y tuvimos la suerte de que la persona vivía a 100 metros. Así que bueno, ese fue mi primer informante. Eso fue por alrededor 2005. En 2005 hice una serie de 3 entrevistas con un amigo holandés que hacía de traductor, porque este pintor, este letrista, no hablaba inglés, solamente alemán y holandés, por supuesto. Así que bueno, de esa primera entrevista obtuve una buena información, pero sin embargo, a medida que seguía relevando el estilo, obteniendo fotografías y analizando la tipología, me empecé a dar cuenta que había partes del relato de mi primer informante que no cerraban. Así que no hacía sino seguir acumulando dudas. Finalmente, les sigo mostrando, digamos, para que aprecien la belleza, la soltura y la calidad de la ejecución. Finalmente me decidí a que tenía que encarar la investigación de una forma más sistemática, más quizás académica, pero seria, digamos, y me dirigí a los archivos fotográficos de la ciudad. Ámsterdam, afortunadamente, tiene unos archivos fotográficos increíbles, realmente maravillosos, desde que se ha inventado la fotografía. Existen, bueno, negativos de todo formato y ciertamente un sinnúmero de negativos de largo formato, placas de vidrio, digamos, de una resolución tal que permiten una ampliación considerable, es decir, máxima. Así que este es un ejemplo de las fotos archivadas en la documentación de la universidad, de la municipalidad de la ciudad. Y bueno, a lo largo de las semanas empecé a tratar de encontrar fachadas en las cuales hubiera bares, ¿no? Y muchas veces, como ustedes pueden ver a la derecha, había pequeños detalles. Empecé a encontrar en pequeñas esquinas, en detalles de las fotos, como en este, empecé a encontrar, obviamente, el estilo que estaba buscando y a obtener algunas respuestas. Las fotos más antiguas en las cuales encontré el estilo pintado databan de principios de los años 50, con lo cual yo ya sabía que evidentemente alguien ya estaba pintando el estilo a principios de los años 50 de una forma, digamos, adulta, con prácticamente todos los detalles que se podían observar en, digamos, fechas más contemporáneas. Aquí pueden ver otra imagen. Asimismo, aún así, yo podía encontrar diferencias entre este estilo, es decir, eran mínimas diferencias, pero podía notar diferencias entre el estilo original, cómo había sido pintado, y los ejemplos que podían encontrarse en nuestros días en las calles de Ámsterdam. Pero me sorprendió encontrarme ya en aquel entonces con un estilo bien pintado, adulto y muy, muy, muy similar al contemporáneo. Luego de seguir, bueno, buscando la información, me topé un día con una entrevista que había sido publicada en los años 80 en una revista que se llama Ons Amsterdam. Es una revista de historia de la ciudad, con una aproximación académica, pero orientada a la población general. Es decir, esta es una publicación escrita o dirigida por académicos, pero redactada de una manera amena o tratando de hacerla lo más accesible a la gente común. Y en esta revista encontré una entrevista a un letrista de nombre Beekman, en la cual, bueno, un hombre mayor de más de 80 años, en la cual contaba detalles de su profesión.
En esta entrevista, Bachmann, en un párrafo muy pequeño y muy, para mí, significativo, por primera vez daba crédito y mencionaba quién había sido la persona, sin dudas, que había originado el estilo. En el párrafo él decía: mi estilo a veces es confundido con el de mi amigo Jan Willem Visser, que es quien pinta esas hermosas letras ornadas en los bares de Ámsterdam. Más o menos acertadamente, más o menos ese era el párrafo. Era sumamente interesante para mí porque por primera vez tenía el nombre de esta persona y tuve la suerte, tuve la suerte de poder contactar a la familia de Jan Willem Visser al poco tiempo. Annick Visser, la hija de Jan Willem, había leído algunas notas que yo había empezado a publicar en internet que no eran del todo precisas, precisamente porque mi primer informante estaba ocultándome cierta información o quizás exagerando su rol en la historia. Así que la familia de Visser estaba un poco incómoda porque habían empezado a notar de que la autoría de su padre estaba siendo cuestionada. Así que, bueno, la familia Visser se contactó conmigo y pude acceder por primera vez a los archivos familiares. Y es en estos archivos familiares donde obtuve estas fotos que para mí son sumamente interesantes. Bueno, en la primera, este es Jan Willem Visser. Él nació en 1911 y murió en 1987 y trabajó gran parte de su vida como pintor, no solamente como pintor de letras. Él pintaba casas, hacía, no sé cómo llamarlo, pintura de obra, diríamos, en Argentina, pero tenía un entrenamiento para pintar letras y era la actividad en la cual él se sentía más satisfecho o lo que tomaba como el lado más artístico de una actividad que posiblemente a veces o a menudo no era del todo satisfactoria. Y este es el taller. Esta foto fue tomada en 1943, 1945. Este es el taller que él tenía. Arriba pueden leer Schildersbedrijf, que quiere decir tienda de pintores, tienda de pintura, o empresa de pintura. Y al lado, no sé si logran verlo, ahí de forma un poco desvanecida en la fotografía, puede notarse el estilo. De hecho, está su nombre, Jan Willem Visser, y también en la bicicleta. Y este es Jan Willem, joven, posando frente al cadete. De acuerdo al testimonio de la familia, llegaron a existir en esta pequeña empresa hasta 20 pintores que trabajaban para el padre. Y este es Jan Willem Visser, en edad adulta. Esta foto fue tomada el año en que se murió, en 1987. En el único reportaje, en un pequeño periódico de barrio, le hicieron un reportaje muy pequeño. Y bueno, él posó en esta foto muy orgulloso frente a la placa que dice Letterschilder, pintor de letras. Y aquí está Mr. Visser pintando ya en edad mayor. Cuando estaba retirado, él seguía pintando letras en bares cuando algún viejo cliente se lo requería. Lo interesante es que Visser trabajó para la cerveza Amstel casi toda su vida. Es decir, la mayor parte, el estilo que nos trae en cuestión se originó en los bares que estaban esponsoreados por la firma Amstel. Yo no sé cuánto ustedes conocen de esto, pero en el pasado, casi siempre, cada empresa grande tenía algún tipo de vínculo o contrato o relación con pintores de letras, porque eran los que le aseguraban en una
época, digamos, sin computadoras, que la marca, perdón, estoy pasando sin darme cuenta, estoy pasando los slides. Los pintores de letras les aseguraban a las marcas que la identidad fuera a ser bien reproducida. Así que esta relación era bastante importante. Casi todas las marcas relevantes tenían varios o unos pintores entrenados para pintar para ellos. Y también lo que lo sucedía en el pasado, al igual que en el presente, es que las marcas de cerveza, para asegurarse la fidelidad de los bares, les otorgaban beneficios. Así que Jan Willem pintó durante décadas este estilo en los bares gratis. Quien pagaba las facturas era la empresa de cerveza. Así que bueno, él fue desarrollando un estilo que es este estilo tan honrado, dejándose llevar por su creatividad y por el amor que él sentía por la caligrafía. Hasta aquí yo todavía seguía sin conocer o teniendo intrigas acerca de cuál había sido su inspiración, porque como dije antes, resulta obvio para mí la influencia de la caligrafía holandesa, pero sobre todo eso puede notarse en las mayúsculas, pero en la caja baja, en las minúsculas, me llamaba mucho la atención lo original de ciertas letras, de la construcción, y estaba seguro de que ese origen no podía provenir exclusivamente de parte de los ejemplos más conocidos de la caligrafía holandesa. Muchos de ustedes posiblemente conocerán a Jan van de Velde. Jan van de Velde fue el mayor exponente de la caligrafía manierista, algunos le dirán barroca holandesa, pero hubo muchos otros calígrafos. Es un periodo maravilloso en el cual hay una buena docena de calígrafos de una destreza increíble, entre los cuales inclusive hay mujeres. Y bueno, generalmente en los libros, en algunos, bueno, siempre está mucho más reproducido Jan van de Velde porque fue el líder, pero hay muchos otros y es interesante poder compararlos. Esto es para mostrarles que generalmente en el estilo original en el cual pintaba Jan Willem Visser, casi siempre su estilo estaba combinado con un tipo de fractura. Esta es una de las pocas ventanas originales y en muy buen estado que fue pintada por Visser y que todavía se conserva, porque la mayor parte de las imágenes o de los ejemplos que se conservan hasta ahora fueron pintados por el pintor que siguió la tradición. Así que es difícil encontrar ejemplos de Visser hoy en día. Este es uno. Es interesante ver, o bueno, quizás, bueno, para mí es ya fácil, pero el mismo tipo de detalles, por ejemplo, bueno, este detalle tan curioso que puede encontrarse en el descendente de la G fue uno de los elementos que en un origen me permitió darme cuenta de que la misma mano estaba ejecutando este tipo de fractura y esta itálica tan ornada que es el tema de mi investigación. También me gustaría hacer un paréntesis y contarle el título de la presentación y un poco del libro que estamos desarrollando. Se llama The Amsterdamse Krulletter y quiere decir krul en holandés, significa rizo o rulo, no sé cómo se dice en portugués, rulo o rizo, rulo, rizo en portugués, rizo, rulo. Ok. Eso es. Así que quiere decir letra con rulos.
Y es una denominación muy genérica, pero muy utilizada popularmente en holandés para aludir a letras ornamentadas o letras, digamos, en inglés swashy letters, en holandés sería krulletters. Pero es un estilo que podría aplicarse a muchos otros estilos. Así que para acotar la definición y hacerla más precisa, denominamos a este estilo Amsterdamse, que quiere decir de Amsterdam, o sea, la krulletter de Amsterdam. Este es un documento también muy interesante que fue provisto por la familia de Visser y es una especie de diploma celebrando el casamiento de una de las hijas de Visser como a manera de regalo que hizo Jan Philem. Para mí es extra interesante porque es la primera vez que pude ver el estilo reproducido en papel o un estilo muy similar reproducido en papel. De nuevo podemos ver la combinación de su fracture y esta itálica en la cual se ven muchas de las mayúsculas y de las minúsculas que él luego pintaba de manera similar en los vidrios. Es interesante este ejemplo para mí porque es evidente mirando que él no tuvo realmente una formación caligráfica. Está realizado con un bolígrafo, que es una herramienta bastante poco ortodoxa, y la forma en la cual logra el contraste es simplemente aplicando nuevos trazos, de alguna manera imitando lo que él veía que habían hecho los calígrafos, pero evidentemente sin manejar la técnica del calígrafo. Es decir, es evidentemente el trabajo de un autodidacta que bueno, fue desarrollando una producción interesante, pero que no contaba con las herramientas, digamos, tradicionales, o que no había podido acceder a una educación un poco más formal en el terreno de la caligrafía o del diseño. Este es otro de los documentos familiares. Ese es el título de un libro. Quiere decir algo así como... quiere decir algo así como letras y sus formas básicas provenientes de las mejores fuentes para el beneficio de pintores, grabadores de piedra, grabadores, como aludiendo al papel, y para la educación de los oficios. Y la última palabra, realmente no sé qué quiere decir. Honestamente. Bueno, este documento tan interesante es evidentemente de dónde provino su inspiración. Es el modelo que él utilizó. La familia de Visser me entregó lo poco que había sobrevivido y era, bueno, una pila de este tamaño de lo poco que habían conservado. Muchas de las cosas no eran demasiado interesantes para mí. Algunos type specimens, pero bueno, nada interesante. O evidentemente no guardaban conexión con su obra como pintor. Pero de golpe me encontré con estas láminas. Y era evidente que de estas placas provenía la inspiración para las krulletter. Así que bueno, logré identificar el libro. Las hojas sueltas que la familia conservaba estaban en muy mal estado y faltaba la cubierta, pero finalmente con ayuda de la universidad, de la biblioteca de la Universidad de Ámsterdam, logré dar con el volumen, y hay un ejemplar conservado en la librería de la Universidad de Ámsterdam, y logré identificar el volumen, y es, bueno, como les dije, no es un libro en realidad, es una carpeta con hojas sueltas en la cual se reproducen ejemplos, son muy probablemente litográficos, y es una serie de láminas que
fueron publicadas para servirle de ejemplo a gente de diversos oficios que trabajaba con letras o que en sus oficios tenían la necesidad de reproducir letras. El autor que lo publicó se llama Pei Fan Loi, y por lo que he podido averiguar de él, porque prácticamente no hay ninguna fuente biográfica, o existe muy poca fuente biográfica, fue un ilustrador, docente de ilustración o de dibujo básico en escuela secundaria y grabador, un litógrafo. Hijo también de un litógrafo con el mismo nombre, lo cual complica un poco también la obtención de información biográfica porque se confunde la vida de él y la del padre, y los dos trabajaban como litógrafos. Bueno, Pei Fan Loi en 1885 publica este volumen en el cual se reproducen estas 3 láminas que evidentemente fueron la inspiración para la Cruz Letter. Y esto es interesante. Este volumen, no sé si logran leerlo, pero hay una suerte de epígrafe en el cual se da crédito, creo que en esta se ve, bueno, ahí dice, en ese pequeño crédito dice perteneciente a Heuvelmann, y hay una fecha, 1659. O sea que él estaba reproduciendo un ejemplo aún más antiguo. Evidentemente este no es un estilo del siglo XIX. ¿Y quién era Heuvelmann? Misterio. Es decir, Heuvelmann fue un calígrafo de Haarlem del siglo XVII que publicó tan solo un volumen, del cual ya vamos a hablar. O sea que Jan Willem Visser en el siglo XX, en los años 40, desarrolló un estilo con una cierta dosis de creatividad realmente, que estaba inspirado en una serie de láminas de un libro, digamos, que había sido publicado en 1885, que a su vez reproducía ejemplos. Aquí podemos ver comparados los dos estilos y ver las similitudes en la forma de algunas de las letras. Si bien, bueno, podemos ver cómo las formas fueron evolucionando, evidentemente existe un vínculo. Aquí podemos también ver el origen de la fractura que pintaba Jan Willem Visser, inclusive de los pequeños detalles, de dónde provinieron los pequeños detalles en la ornamentación. Es decir, hay un montón de pequeños features que él utiliza a lo largo de su vida, que sin dudas provinieron de estos ejemplos. Así que este volumen de 1885 era una reproducción de este otro volumen. Les traduzco. ABC didáctico para beneficio de la juventud. En este caso mi holandés es un poco mejor. ABC didáctico para el beneficio de la juventud, publicado por Johannes Heuvelmann en 1659. Esta es la primera página del libro. Y estas son, bueno, pude obtener copias en alta resolución existen únicamente 3 ejemplares y únicamente uno está entero, está completo y se conserva en Haarlem. Así que fui a Haarlem y pude obtener algunas imágenes en alta resolución. Y esta es la comparación entre el modelo reproducido por Pei Fan Loi y el original de Heuvelmann. Lo bueno es que, claro, estamos hablando de reproducciones no fotográficas. Todavía cuando Pei Fan Loi publica en 1885 este libro, si bien existía la fotografía, todavía la reproducción fotomecánica no era universalmente aceptada. Todavía los últimos litógrafos seguían trabajando de manera tradicional, lo cual hace interesante el hecho de que Pei Fan Loi copió el modelo de Heuvelmann, pero no de manera exacta, simplemente mirándolo, e introdujo también letras nuevas. Por ejemplo, esta
esta G, que es uno de los detalles más interesantes de la Crude Letter, no existe en el modelo original. Y ha sido siempre para mí uno de los misterios. Hay varias letras características que, si bien Pei Fan Loi tomó su modelo de Heffelman, él también se permitió innovar y bueno, aportar una dosis de creatividad. Y como quizás algunos sepan, este estilo de letras ornamentadas que los holandeses llevaron a posiblemente su máxima expresión, que podamos ver con Jan van de Velde, en realidad es un estilo que se origina en Italia. 1560, Giambattista Cresci publica Il Perfetto Scrittore, en el cual confronta con el modelo tradicional o se despega del modelo de canceleresca tradicional, representado, por ejemplo, por Palatino, un modelo mucho más armónico, bueno, no sé si armónico, pero racional, estructurado, mucho más formal, y posiblemente cambiando el tipo de herramienta, es decir, cortando la pluma de ganso de una forma más aguzada, por primera vez utilizando casi una punta, como podemos ver en las plumas metálicas de punta, posiblemente no tan fina, pero tendiente a lo que más adelante veremos en el siglo XIX, empieza a utilizar la pluma de una manera diferente y desarrolla un estilo que tenía características bastante diferentes. Así que en este tipo de estilos, que son un poco el punto de partida de lo que habría de culminar con lo que conocemos como Copperplate o Spencerian, este es el punto de partida, y en estos primeros ejemplos, como por ejemplo este de Cresci y el de algunos de sus discípulos y continuadores, como el caso de Curione, podemos ver ya muchos de los detalles característicos o de los elementos que más tarde se van a reproducir posiblemente de una manera más bella y mucho más exuberante en Holanda. Leo Beukeboom. Leo Beukeboom fue mi primer informante. Es una persona que nació en 1943 y está viva todavía. ¿Cómo describirlo? Leo es una persona encantadora. Él fue pintor de letras toda la vida. No pintaba otra cosa más que letras. Y se crió en un barrio bastante particular o con una identidad muy marcada de Ámsterdam que se llama The Pipe, que quiere decir la pipa. Es un barrio de clase trabajadora originariamente. Hoy en día, por obra y gracia de la gentrificación, no es un barrio de trabajadores, sino un barrio de yuppies. Pero originalmente era un barrio de trabajadores, tiene el mercado más importante de la ciudad, y el mercado sigue siendo un poco el epicentro y uno de los elementos más importantes en la identidad del barrio. Leo se crió en el seno de una familia con una madre alemana, una familia católica bastante pobre. La madre hacía servicio doméstico y sus vecinas eran prostitutas. En la zona en donde se crió Leo hay un pequeño distrito rojo, que no es el distrito rojo tradicional de Ámsterdam, pero hay pequeños bolsillos, pequeños parches de prostitución en Ámsterdam, y justamente en la calle en donde vivía Leo todavía existe uno de estos pequeños espacios digamos, de ejercicio de la prostitución separados del centro de Ámsterdam. Pero bueno, Leo manifestó facilidad desde pequeño para dibujar y pintar letras, así que, de acuerdo a su testimonio, ya desde adolescentes, algunos bares o algunos establecimientos de billares le pedían que pinte los carteles para anunciar torneos de billar o quizás algunas ofertas
Él dice que ese fue su primer entrenamiento. Pero les voy mostrando algunos de los ejemplos que pintó Leo. En 1967 es la fecha que marca Leo como la fecha en la cual empezó a trabajar más profesionalmente como pintor de letras. Él durante la secundaria hizo una especialización, hizo un liceo gráfico, que era básicamente una secundaria técnica en la cual se orientaba a los jóvenes, generalmente de condición humilde, para trabajar en imprentas, básicamente como componedores manuales o de alguna forma integrados en lo que era la producción de las imprentas. Así que tuvo una formación técnica gráfica. Y cuando estaba terminando la secundaria, hizo una serie de cursos en las tardes de lo que en aquel entonces se llamaba layout, o sea, de diagramación con una orientación publicitaria, digamos. Así que él siempre se muestra muy orgulloso de tener un background técnico y un background gráfico, y siempre cuando uno habla con Leo, él hace ostentación de que, a diferencia de los otros pintores que no tenían relación con la industria gráfica, él se había formado en una escuela tradicional y tenía una capacidad técnica superior o una capacidad para construir, digamos, composiciones tipográficas que no eran tan convencionales en la mayoría o en el resto de los otros pintores de letras, de acuerdo a sus palabras. Estos son algunos de los ejemplos, algunos muy bonitos. La mayoría desaparecieron, han sido blanqueados o destruidos, así que para mí es súper interesante mostrarlos porque de otra manera nunca los verían. Este estaba al lado de mi casa, era una peluquería de damas y bueno, de un día para otro se convirtió en otro negocio y lo borraron, así que no existe más. A ver, me estoy salteando algunos detalles. Jan Willem Visser pintó para Amstel hasta 1967. Lo que sucedió es que Amstel era la principal competencia de la otra cervecería que ustedes conocerán, que se llama Heineken. Y las dos, bueno, Amstel y Heineken eran durante mucho tiempo competencia. Amstel perdió la competencia y fue comprada por Heineken en 1968. Entonces, bueno, coincide un poco con la fecha en la cual Visser empieza a retirarse, pero el hecho de que Amstel dejara de existir como firma significó que Amstel desapareció como su cliente. Perdió todo contacto con ellos. Amstel pasó a ser una marca de Heineken y Visser siguió pintando para algunos bares, para algunos amigos, pero un poco empieza a retirarse y ya se empieza a dejar de pintar o deja de tener presencia su trabajo en Ámsterdam. Y Heineken en 1968 empieza a buscar un pintor de letras y lo contrata a Leo Beukeboom. Y Leo Beukeboom, y ahí es una parte que todavía es difícil de desentrañar. Evidentemente Leo Beukeboom aprende a pintar el estilo de una forma casi indistinguible del estilo de Visser, pero no quiere realmente revelar cómo fue ese proceso. Es decir, no quiso desde el comienzo, y confrontado con la evidencia y por mis preguntas, terminó reconociéndome que existía una demanda en los bares, que él tenía que seguir pintando, bueno, aquellos bares que había pintado Visser, que muchas veces vidrios se rompían o había que continuar pintando en el mismo estilo y era algo demandado por los bares, y él tuvo que
tuvo que aprender el estilo. El problema es que no quiere contarme los detalles de cómo lo hizo, pero yo imagino que hizo dibujos o se documentó, tomó fotos y lo practicó hasta que luego no necesitó ninguna referencia y pudo seguir pintándolo perfectamente sin tener que mirar referencias. Pero bueno, me gustaría realmente tener más detalles de cómo fue el proceso, pero lo más probable es que no las pueda obtener nunca. Esto es lo que ocurre hoy en día. Leo Beukeman tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular en 2001 aproximadamente, y está hemipléjico, no puede mover su lado de derecho. Con lo cual se tuvo que retirar y no pudo pintar nunca más, con lo cual desde que Leo tuvo el accidente ya nadie puede pintar las letras de una manera adecuada. Y sí hay una pequeña actividad de 2 o 3 personas pintando letras en Ámsterdam y en los alrededores, pero como ustedes van a ver en esta serie de fotos, la calidad, o digamos la destreza de los pintores actuales está definitivamente muy lejos de la de los pintores originales. Por ejemplo, bueno, aquí ven, obviamente, la primera línea fue pintada posiblemente por Leo Beukeman, si logro identificar el estilo bien. La de abajo está pintada por uno de los pintores que pinta hoy en día en Ámsterdam, en el cual uno puede ver el reflejo, la intención de rendir un cierto homenaje, pero lamentablemente el resultado es muy pobre. Aquí es otro fenómeno que también se ve a menudo en los bares tradicionales. La pintura original desvaneciéndose, ya deteriorada, y bueno, la utilización de alguna fuente que a sus ojos se asemeja o es lo único que tienen disponible. Pero esa combinación, o inclusive en flyers de los bares o de los negocios, de utilizar o tratar de reemplazar con alguna copperplate es bastante frecuente. Este es otro, bueno, este era el mismo pintor que pintó la primera imagen, pero se puede ver esto un poco, es decir, de alguna forma la intención de continuar la tradición, pero lamentablemente sin la destreza o realmente el manejo de las herramientas que sería esperable de un verdadero letrista. Este es otro ejemplo de otro pintor, también que trata de alguna forma de imitar, pero de una forma muy torpe. Este tipo de análisis y de lamento por mi parte de la pérdida o de la interrupción de la tradición de los pintores de letras me ha traído algunos enemigos, y el hecho de decir, yo lamento tener que decir estas cosas, pero lo debo decir, es decir, no hay hoy en día quien pueda pintar las letras de una manera adecuada, pero hay las 2 o 3 personas que lo intentan, están bastante ofendidas de que yo digo que ellos no están a la altura, pero es algo que creo que resulta evidente. Y este es uno de los pintores, es otro. Es interesante esta foto para mí porque se reproduce exactamente, uno puede leer el fenómeno de lo que ocurre. Es decir, un pintor de letras contemporáneo trata de restaurar un trabajo original, pero lo restaura sin el conocimiento de la forma de las letras originales y sin el manejo de la técnica. Y este fenómeno se va reproduciendo a través de varias capas, porque a menudo lo que sucede es que varias veces la letra se deteriora y vuelven a llamar a otra persona que vuelve a pintar encima, perdiendo la referencia de cómo era originalmente, y las letras empiezan a adquirir, otro diseño completamente diferente. Es decir, el diseño de esas letras, claro, uno ve que yo sé cómo fue en el pasado, porque además pude encontrar en fotos antiguas esta imagen original, pero
el trazo ha sido prácticamente trazado, no existe destreza en el desplazamiento de los ornamentos, e incluso la forma de las letras ya no es la adecuada. La forma de las letras empieza a cobrar otro tipo de diseño. Así que, bueno, ya que, si no lo nombré, esta investigación está tomando forma de un libro, y para mí una parte, quizás la misión más importante del libro, no es solo la de documentar y contar la historia, que sí que es bonita, pero quizás para mí la parte más importante de la investigación es tratar de despertar interés y de hacer reflexionar a la gente para que se den cuenta de que es una tradición del acervo cultural de la ciudad de Ámsterdam, de su tradición gráfica, que no puede perderse, que es una parte importante de su identidad y que, bueno, yo haré todo lo posible para que eso no suceda. Es decir, que una de las cosas que he hecho ha sido reconstruir todo el alfabeto, que es algo que hoy en día no existía. Tenemos los ejemplos de Heuvelman y Pei van Looy, pero no se condicen, no son en realidad la Krullletter. O sea que necesitábamos un ejemplo para que en el futuro aquellas personas interesadas en reproducir el estilo dispongan de un buen ejemplo. Así que, bueno, parte de mi trabajo ha sido reconstruir de la mejor manera que he podido el alfabeto, e inclusive, bueno, siendo fiel a las formas originales, pero también mejorándolas, lo cual es un equilibrio difícil, porque no quise alterarlas o interpretarlas, quise ser en estos ejemplos lo más fiel posible. Perdón, ¿se ve? No se ve. Hay un problema de Zoom. Control más. ¿Dónde está el más? Acá. Ok. Creo que sí. Al menos. Perdón, un momento. No puedo encontrar el zoom preciso, pero por lo menos creo que así, sí, se ve un poco mejor. Ok, bueno. O sea que, bueno, este modelo va a ser publicado en una pequeña lámina desplegable en el libro, y la intención es que, bueno, los pintores de letras del futuro dispongan de un modelo confiable como para seguir pintando el estilo de una forma precisa y bella. La frase de abajo es una frase que encontré a menudo en algunos de los bares, y es una frase atribuida a Frank Sinatra, que quiere decir, la frase dice: el alcohol es tu enemigo más grande, pero la Biblia dice que debes amar a tu enemigo. Y eso es simplemente para mostrar algunos detalles. La A, por ejemplo, la A original en los vidrios se ve bella, pero eso no puede reproducirse exactamente. Así que traté de respetarla lo mejor posible y a la vez pintarla, dibujarla un poquito mejor. Es quizás una de las partes en donde he intervenido un poco más porque no me gustaba la A original, pero creo que soy fiel al dibujo original y a la vez lo he mejorado un poquito. Bueno, como les dije, todo esto se va encaminando a un libro. De hecho, el libro debería estar publicado en abril. Estamos en la última etapa, en las últimas discusiones. Hubo un momento en el cual me di cuenta que no iba a poder llevar adelante todo
todo yo solo, sobre todo porque a mí me gusta la fotografía, pero no me considero un fotógrafo profesional. Creí en un momento que el trabajo de fotografía lo tenía que hacer una persona con una formación mejor que la mía. Así que tuve una conversación con Rob Becker, es un fotógrafo holandés que vive en Ámsterdam, que siempre tuvo un interés muy agudo en la tipografía, y Rob se interesó mucho en el proyecto y tomó la misión de fotografiar todas las vidrieras que existen o que han sobrevivido. Y eso nos tomó cerca de 1 año y medio fácil. Hemos fotografiado todo lo que sobrevivió en Ámsterdam, algunos ejemplos que existen en Maastricht y algunos en Ghent. Y no hemos encontrado más. Pero bueno, hemos fotografiado todo de lo que tenemos noticias. Y yo creo que no me equivoqué. Realmente, decir, las fotos que está obteniendo Rob me parecen maravillosas, son realmente muy bonitas. Y me parece alguien que ha sabido... que ha sabido captar un poco la dimensión urbana y el contexto y un poco el espíritu de ciertos lugares, algo que seguramente yo no hubiera podido hacer. Sigo mostrándole algunas fotos de Rob, pero por supuesto no voy a mostrar todo lo que va a salir en el libro, es simplemente una pequeña muestra. Esta es la última imagen. Seguro que me olvidé un montón de cosas, pero podemos hablar ahora de ellas. Esto ha sido todo.